El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Queridos hermanos, hemos escuchado en este Evangelio cómo Jesús es puesto a prueba por los fariseos, los saduceos. Cuando Jesús fue predicando el Evangelio, la buena nueva, los fariseos, los saduceos se resistían a la buena nueva, se resistían a la plenitud que Jesús dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino a que la cumplan y la vivan en perfección. Es decir, en este sentido, hoy Jesús les dice a los fariseos y a los saduceos: los 600 preceptos que ustedes tienen, pueblo judío, yo se los voy a resumir en dos. El primero, amarás a Dios, y el segundo, amarás al prójimo. Y en esos dos preceptos se va a fundamentar la ley y los profetas. Y es precisamente esa invitación que hoy Dios nos hace, que así como los fariseos, los saduceos, cada uno de nosotros nos preguntemos: ¿qué es lo más importante que rige mi ley, mi vida, mi forma de vivir, mi forma de convivir con los demás? Los fariseos y los saduceos querían saber de Jesús qué era lo más importante. De los 600 preceptos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús les responde: amarás a Dios. Ahora habría que preguntarnos a nosotros: ¿qué es lo más importante en tu vida? De todas tus actividades que haces, de toda tu forma de convivir con los demás, de tu vida espiritual, ¿qué es lo más importante? ¿Qué rige tu vida? ¿Cuál es la preocupación más importante que ahorita tienes? Y tristemente ahorita el mundo nos presenta una jerarquía de valores muy diferente a la jerarquía de valores de Jesús. Hoy el mundo tristemente nos invita a que nos preocupemos por nuestro bienestar material. Y vamos viendo cómo día con día el ambiente laboral cada vez es más absorbente, y son más horas de trabajo, y son más días de trabajo, y es más la preocupación de tener y tener y tener, y ese tener va generando en nuestra vida una esclavitud. Y hoy Jesús nos dice: no te preocupes por los bienes materiales,
no te preocupes por esta vida. Tu preocupación debe de ser amar a Dios. Que toda tu vida vaya siempre cimentada en ese amor ágape, es decir, el amor que surge del interior, el amor que va haciendo de nosotros no solamente un sentimiento, sino una forma de vivir. Hemos escuchado cómo San Pablo les dice a los de Tesalonicenses que lo más importante es ser imitadores de Cristo. Esa es la tarea, queridos hermanos, que nosotros tenemos que ir visualizando, el imitar a Cristo. ¿Y cómo podemos imitar a Cristo? ¿Cómo podemos ser otro Cristo para con los demás? Vivir como vivió Jesús. ¿Y cuál fue la manera de vivir de Jesús? Amando a tiempo y a destiempo, entregando su vida a los demás, descubriendo cómo hacer la voluntad de su Padre era el motor de su vida. Así nosotros en nuestra vida espiritual tenemos que tener ese motor que nos lleve a entregarnos por los demás. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué a muchos de nosotros nos cuesta amar, nos cuesta entregar, nos cuesta sacrificarnos por los demás? Porque nos hace falta el amor de Dios en nuestros corazones. Tenemos un amor carnal, tenemos un amor pasional, pero nos hace falta el amor de Dios, que nos invita a desprendernos, que nos invita a darnos, que nos invita a sacrificarnos. Esa es la tarea. ¿En qué jerarquía de valor tienes el amor de Dios en tu vida? ¿En qué jerarquía de valor tienes el amor a tus prójimos? Esa es la invitación que hoy la palabra nos hace, que vayamos haciendo ese examen de conciencia y vayamos preguntándonos, ¿soy imitador del amor de Dios? ¿Vivo el amor de Dios con mis hermanos? ¿Soy en ese sentido imagen del amor de Dios para con los demás? ¿O qué reflejo? ¿Qué comparto con los demás? ¿Cuáles son mis actuares en nuestras vidas que vamos haciendo impregna el amor de Dios para con los demás? Precisamente esa es la gran tarea que todos nosotros tenemos, que vayamos siendo siempre imitadores. Decía San Pablo, de nada te va a servir hacer, decir, predicar si no está fundamentado o cimentado en el amor. Vas a ser como una campana hueca, que por más que hagas, por más que quieras, sin el amor no vas a tener efecto. De ahí que la tarea es renovarnos en el amor, adentrarnos en el amor de Dios y que sea realmente nosotros una forma de vivir. La forma de vivir a imagen de Dios, la forma de vivir a imagen de Cristo. Esa es nuestra tarea. Y que cuando nosotros lo asumamos, cuando nosotros realmente lo vivamos, vamos a ir descubriendo cómo nuestra vida va a ir cambiando, cómo nuestro enfrentar las situaciones, las tribulaciones van a ser diferentes, porque el amor de Dios nos hace ver no solamente el aspecto negativo de nuestra vida, sino nos hace ver los aspectos positivos. Ese es el amor de Dios en nuestras vidas. Por eso yo los invito a que le pidamos a Dios que realmente en nuestras vidas estos dos mandamientos que hoy Jesús nos dice, ama a Dios y ama a tu prójimo, sean el cimiento de nuestra vida. Que tu preocupación de todos los días sea, hoy amé a los demás, hoy amé a imagen del amor de Dios. Que esas preguntas siempre te las hagas diariamente y vas a ir descubriendo si realmente estás siendo imitador de Dios para con los demás, si realmente estás viviendo lo que Dios nos va pidiendo. Y ahí cada uno de nosotros vamos a tener y tendremos esa oportunidad de ir rectificando nuestro actuar, de ir cambiando lo que tengamos que cambiar, de ir transformando ese sentimiento pasional en un sentimiento de entrega, en un sentimiento de sacrificio, en un sentimiento de donación. Pidámosle pues a Dios que cada uno de nosotros verdaderamente, así como Jesús les pidió a los fariseos, a los saduceos, amen a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser,
que nosotros en nuestras vidas vayamos renovando ese amor, para que sea el amor de Dios el que nos haga enfrentar y sobre todo poner siempre nuestras vidas en la presencia de Dios, y que nuestra meta siempre sea los bienes celestiales, que nuestra preocupación sea que tu nombre, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Esa es la preocupación de todos nosotros. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda su gracia, y que así como hoy nos lo ha pedido, diariamente nosotros también lo vayamos viviendo.